A mutear, digo, con la responsabilidad que ello implica, digo, ¿no? Un poder que, bueno, que no está dividido, es el poder único de todos ustedes y tienen que ejercerlo con responsabilidad. Y empiezo con el primer disparador. ¿Cuándo nace la República? A ver si alguno se anima a romper el hielo. ¿Cuándo nace la República? Tal como la conocemos hoy. O sea, las formas republicanas de la República moderna, digo, no de la República de Roma, digo, ¿no? El método Roma. ¿Alguno se anima? Montesquieu, 1748, el espíritu de las 1748. leyes. El espíritu de las leyes como idea. ¿Qué hito lo define? Este. ¿Qué es esto? La Revolución ¿Saben a Francesa qué representa esta imagen? es la libertad guiando al pueblo. La libertad guiando al pueblo en la Revolución Francesa, digo, ¿no? Como imagen de la Revolución Francesa. Montesquieu, bien dicho, el espíritu de las leyes, es una idea germen, digo, que luego se materializa y empieza a concretizarse de alguna manera y de manera limitada, digo, en la Revolución Francesa. ¿Soy yo? Ustedes ven medio mal la presentación también, cortada. ¿La ven cortada? Sí, Como corrida, ¿no? A ver ahí, esperen, que trato de ponerla bien. Ah, pues está acá, esperen, déjame guardar. reducí un poco el tamaño. Sí, sí, ahí está. Lo que pasa es que toqué otro botón antes de tocar el correcto y esperen un segundo. Ahora se ve Molest- bien. Ahí está. La Revolución Francesa, la libertad, tres valores, libertad, igualdad y Con la fraternidad. Revolución ¿Qué Francesa. cosa? Sí, la Revolución Francesa, exactamente. 14 de julio de 1789. Pero ¿por qué es tan importante la Revolución Francesa? Y yo estoy leyendo un libro que se los recomiendo a quien le interesa un poco la filosofía del derecho y demás, es Del Estado liberal al Estado social, que habla de este proceso. Y es, si nosotros decimos que el Estado, la República moderna, todo como lo conseguimos hoy, el derecho constitucional y el derecho administrativo, tiene tres presupuestos: un histórico, uno jurídico y uno político. El presupuesto histórico es la Revolución Francesa. Imagínense, los ingleses tienen su Bill of Rights, ¿no? Su Carta de Derecho, Juan sin Tierra, 1215, pero regulaba solo el Reino de Inglaterra. Los estadounidenses y las cartas coloniales y el Pacto Federativo de Filadelfia, las 13 colonias. Los franceses fueron los primeros que se animaron a hablar a armar una revolución, como puede ser la norteamericana o parte de la inglesa, pero hablaron de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Dijeron, che, esto es para toda la humanidad. Ellos mismos forjaron en sus propias palabras un germen que cambia de era, digo, ¿no? Cambia de era social, política, económica de la humanidad en ese mismo momento. Lo dice su propia Constitución, perdón, su propia Declaración Universal de Derechos del Hombre, dice su artículo 16. Toda sociedad que no asegure la garantía de los derechos, o sea, asegurar los derechos individuales, ahora vamos a ver después de qué manera, ni la separación de poderes carece de constitución. No hay constitución, no hay Estado, no hay república, no hay efectos reales de la revolución si no hay separación de poderes, si no hay garantía de derechos individuales y separación de poderes. Es la realidad de derechos versus poder. Una lógica clásica del derecho administrativo y del derecho constitucional clásico, digo, ¿no? Como lo dice María Angélica Gelli, la idea de república nace como un sistema político de división y de control del poder. ¿Control del poder frente a qué? Frente a los derechos civiles, a su propia idea de derechos. La revolución despierta al pueblo, toma derechos y de sus derechos políticos, de poder elegir a sus autoridades, entre comillas. Vamos a ponerle limitantes, vamos a poner un asterisco a eso. ¿Por qué? En un minuto lo explico. Pero es
¿Qué van a proteger esa revolución? ¿Qué derechos civiles van a tener? Solo tres: vida, propiedad y libertad. Ese es el liberalismo clásico, digo, ¿no? El liberalismo, el Estado liberal en su forma más pura, que es la que surge el minuto o el día después del 14 de julio de 1789. ¿Y por qué digo que es el liberalismo puro y clásico? Imagínense en el gobierno nacional en el que estamos, si ustedes van a la leyenda del año 2024, la leyenda que utilizan todos los documentos oficiales, y pueden chequearlo en el boletín oficial, dice 2024, el año de la defensa de la vida, la propiedad y la libertad. Digo, ese es un romanticismo de una idea clásica liberal, donde ¿es universal esa conciencia de derechos políticos? No. Hasta 1848 hubo que esperar para que todos pudieran votar, que el sufragio fuera universal en la República Francesa incipiente. O sea, ¿había libertad? Sí, para unos pocos, la burguesía. La burguesía fue la que habla en nombre de todo el pueblo, habla en nombre de la sociedad, se antepone a la soberanía estatal, pero limitada para unos pocos, y bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad, solo garantizaron aquellos derechos que les importaban especialmente: la vida, la propiedad y la libertad. Porque recién, en 1848, pudo el pueblo, en términos concretos, en términos reales, elegir sus propias autoridades. Y esta es la lógica que ya le decía: poder versus derechos. El Estado liberal, que es el primer tipo de modelo de Estado concebido después de la Revolución Francesa, se concibe con una sola regla básica: es, vos me tenés que garantizar ciertos derechos, esos derechos, libertad, propiedad y vida, y yo tengo como sociedad, te doy el poder, te doy mi soberanía, mi unión, mi voluntad general, pero vos tenés que garantizar esos derechos y tratar de no invadirlos. Entonces hay una teoría de donde hay un derecho individual, se retrae el Estado. Pero, y un Estado pensado tal como lo concibe el presidente de la Nación en el día de la fecha, digo, ¿no? Un Estado desregulador, un Estado no intervencionista, un Estado que es ausente, podemos llegar a decir. Subsidiario es el modelo de Estado que después del neoliberalismo de la década del 90 propugnaba un Estado donde decía: si hay una necesidad que el sector privado puede cumplir, el sector público no debe meterse. La realidad, los resultados ya los vimos en los 90 y lo estamos viendo hoy en día. Pero ese es el Estado liberal, neoliberal y neoliberal post-neoliberal, digo, como sería esta segunda oleada de neoliberalismo que está viviendo no solamente la Argentina, sino en algunos otros sectores de Europa y Estados Unidos. Frente a cómo limitar ese poder para que no afecte los derechos individuales, la libertad, la vida y la propiedad, surge la idea de Montesquieu y la división de poderes, donde dice: solo el poder detiene al poder. Y viene la versión clásica, digo, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Tres poderes, donde podemos decir que hay un poder más fuerte: el poder legislativo. El poder legislativo cobra mayor protagonismo, es el que no se puede, bajo las teorías del espíritu de las leyes, del federalista o incluso de las bases de Alberti, en las bases de Alberti no tanto, no se puede vivir sin ese poder legislativo. ¿Por qué? Porque, lo dicen todos los críticos de Montesquieu, era muy fanático del parlamentarismo inglés, de la monarquía constitucional inglesa, y por eso le dio mayor peso a ese poder. Pero no fue el único que habló de limitación de poder. Locke también, John Locke, también hace esa limitación de poder basada en la idea del contractualismo y de Rousseau. Decía: no había que dividir, era un poco, parecía ingenuo, se lo puede llegar a criticar de ingenuo a Locke, porque decía: no hace falta normas que garanticen la división de poderes y la limitación del poder en sí mismo, sino que el consentimiento de los gobernantes
que se otorga, que las personas otorgan a los gobernantes y los gobernantes a las personas a través del contractualismo, del contrato social, es suficiente como derecho natural y por la propia ética y la moral para evitar los desbordes eh, y excesos de poder. Claramente uno puede criticarle y puede entender por qué el espíritu de las leyes de Montesquieu fue mucho más fuerte o caló más hondo en la sociedad y en las ideas políticas de la época que el Tratado sobre el Gobierno Civil de John Locke, por lo menos en mi idea personal. ¿Y cómo se concibe? Digo, esta división de poder implica que hay una entelequia creada llamada Estado, como lo hablamos en el otro módulo, en la primera clase de organización administrativa, digo, una entelequia llamada Estado, la cual nadie ha salido con el Estado, nadie lo ha cruzado en la calle. El Estado es una creación, una ficción humana, una persona jurídica que se dota de la voluntad general a través del contrato social. Y lo que dicen los críticos y los estudiosos de Rousseau es, miren, los derechos naturales existían, el hombre nació libre de por sí, y lo que hizo es entregar parte de esos derechos que naturalmente tiene todo ser humano, y el contractualismo lo devolvió como derechos civiles. Respetar ese contractualismo nos permitía mantener la libertad y el respeto a esos derechos. Ahora hay que ver de qué manera, pero cómo, la gran pregunta es, perfecto, se pueden, la sociedad le da esos derechos, el Estado debe respetarlos, pero la naturaleza del poder es el poder y el poder es a vallas. Digo, es difícilmente el poder sea autocontenido por sí mismo, entonces había que dividirlo de una manera distinta. La diferencia entre Rousseau y Montesquieu es que Montesquieu le dice hay que estar dividido, hay que organizarlo, hay que ser organización, no hay que ser, no hay que ser- es la teoría dualista del poder donde hay más de el poder está concentrado en más de una persona, bajo la idea, en contra de la idea monista de la inalienabilidad, imprescriptibilidad, indivisibilidad del poder. Pero ese poder tenía que ser dividido, tenía que ser controlado, particionado para poder ser controlado. Esa es un poco la idea que tiene Montesquieu en el espíritu de las leyes. Y se le complementa con la otra idea de John Adams, que es el otro, el presupuesto, el último presupuesto. Digo, tenemos un presupuesto histórico, que es la Revolución Francesa, un presupuesto político, que es la división de poderes, y un presupuesto jurídico, que no es ni más ni menos que el Estado de Derecho, ¿no? La sujeción del Estado a un sistema jurídico, predeterminado por ese poder constituyente, pero el cual tiene que someterse. Y John Adams lo dice, government of law, y no un gobierno de la ley y no un gobierno de los hombres. Eso es, la ley gobierna a los hombres. Y es así como nace el Estado moderno, digo, ¿no? Con un nicho histórico basado en una lógica de tratar de garantizar mínimos derechos, libertad, propiedad e igualdad, un poder que tiene que ser contenido para no avasallar esos tres derechos esenciales y básicos, que tiene que ser organizado, tiene que ser dividido y compartimentado a los efectos de que nadie pueda detentar la suma del poder público, la suma, no pueda haber una sola persona del otro lado del contrato social, porque esa persona, si hay una sola persona del otro lado del contrato social, ¿por qué creen que no? ¿Por qué creen que no confiaban en una sola persona como otra parte del contrato social? Porque la existencia de una persona del otro lado, ¿a qué lo hacía acordar? ¿A qué les recordaba? Exactamente, Silvina, con tus gestos. Al monarca, al rey, digo, ¿no? Al rey. Entonces, es decir, acá no puede haber una sola, nosotros como pueblo y otra persona y una persona sola del otro lado. Si no, va a ser lo mismo, pero con otro nombre. Y ya venían de haber legitimado en otros países las monarquías constitucionales. Especialmente sabían el fanatismo de Montesquieu por esa monarquía. Entonces, bueno, Montesquieu se puede
criticado, digo, y sacando la ingenuidad de John Locke, digo, se puede él decir, bueno, hay que desmembrar ese poder, dividirlo, organizarlo, compartimentarlo. Nadie tiene todas las claves juntas, sino se tienen que unir o funcionar de manera separada y a la vez coordinadas para poder ejercer parte de la soberanía popular que transmite el contractualismo. Y además, siempre basado en que primero gobierna la ley y después gobiernan los hombres. ¿Cuál es la concepción histórica? Y acá quiero que lo vean, traje tres grandes ejes para ir metiéndonos en nuestra división de poderes argentina, digo, ¿no? El espíritu de las leyes de Montesquieu, el federalista, publicación donde aparecen Hamilton, los jueces que luego hacen el juez Madison, Hamilton, Jay, que inspira, digo, nuestro sistema constitucional está inspirado en el sistema norteamericano. Tenemos un derecho administrativo francés, tenemos un derecho constitucional norteamericano y tenemos una idea propia de Alberti que aparece en las bases. Y la idea de tiranía es, por ejemplo, la acumulación de poder. La acumulación de poder es quien detente todos los poderes, se habla de un tirano. Es como les decía, no puede haber del otro lado del contrato social una sola persona, porque esa persona va a ser un tirano. Esa es la concepción que tenían tanto Montesquieu, como aparece en el Federalista, como Alberti. La suma del poder público, como dice nuestra Constitución, es la tiranía misma. ¿Cuál es cuál es el fundamento de la libertad? O la razón de que haya libertad, la división de poderes para uno. Cuando vos compartimentás, ganás esferas de poder, de libertad frente a uno. Mientras el poder ejecutivo te regula cierta parte de tu vida, no lo hace en otros aspectos. Entonces, vos ganás libertad frente al ejecutivo en materia impositiva, porque no puede regular impuestos, ¿no? Pero a la vez estás regulado los impuestos por el legislativo, o las sanciones y la pena solo pueden venir del poder judicial. Entonces, vos sabés que sos libre en algún punto, digo, y teóricamente, de que el Ejecutivo no te va a poner sanciones de carácter penales. La idea de que los contrarrecisivos, bueno, la contención de un poder con el otro, los frenos en el federalista es los frenos y los contrapesos, la vigilancia, y recuerden esto para el final de la clase, ¿no? Hablan de vigilancia, de control, de limitar un poder con el otro. Después vamos a ver cómo cambió, cómo hoy se concibe, ¿no? Para Montesquieu, el legislativo tenía que estar limitado porque tendía a acumular poder. Él sabía que había que darle más poder al legislativo porque el ejecutivo claramente parecía un rey sin corona y el judicial era incipiente, estaba aprendiendo a aplicar normas. Y además sabía que la forma en que se elegía ese legislativo, y lo dice el federalista, tendría a representar al pueblo y entonces tiende a predominar naturalmente, digo, ¿no? Miren qué concepción originaria desde el constitucionalismo clásico, donde conciben más un sistema más parlamentario que un sistema presidencialista. Alberti no. Alberti marca una diferencia. No lo puse en este resumen, pero Alberti llega a decir que necesitamos un presidente, un rey sin corona. Un tipo fuerte que logre eh, controlar los designios de la nación y buscar el bien común desde con mayor importancia que los otros poderes. ¿Pero por qué? Porque Alberti tiene una idea de decir, este país es enorme, hay que poblarlo, necesitamos políticas y administraciones que tiendan a atraer fuerza laboral, fuerza de trabajo, riquezas de otros países donde el espacio no abunda. Respecto al Poder Judicial, todos hablan de la independencia, obviamente la independencia que dice Montesquieu, la debilidad que habla del federalista como diciendo como poder incipiente. Y Alberti dice, miren, necesito que estén los tres. No habla tanto del Poder Judicial porque realmente el que menos
protagonismo tenían las palabras teóricas, porque era el más incipiente, había que ver cómo funcionaba. No, es y ahí no me voy a hacer de las palabras del kirchnerismo, de un poder contramayoritario, digo, ¿no? Que no lo elige nadie, a los jueces no los elige nadie. Y si los eligen, también no son buenos, digo, miren los resultados de México y las elecciones populares mexicanas y cómo se ha reconstruido un poder judicial de cero y con todo si consideramos limpiar un poder judicial como positivo, también tiene un costo altísimo de aprendizaje, de formación, de volver de contra precedentes, etcétera, etcétera. Digo, el poder judicial era el menos, resumiendo, era el menos estudiado porque era el más novedoso de todos y el que menos representación popular podía llegar a tener. Y finalmente el ejecutivo ejecuta la ley. En el federalista es único y enérgico. eh, es único y enérgico porque en realidad la función administrativa es así. Si ustedes piensan, y tal vez los legisladores pueden no trabajar todos los días, pero el presidente debería trabajar todos los días, la administración debería trabajar todos los días, el jefe de gabinete debe trabajar todos los días, porque todos los días hay un... La función administrativa es hiperdinámica, constante, diferente de lo que puede ser el legislativo o el judicial. Obviamente estamos con una justicia que está retrasada, que tiene varias causas, varios de cientos de causas por día que ingresan, pero la falta de conflicto podría, o un buen ordenamiento jurídico podría decir, tampoco necesita fallar todo el tiempo. El Poder Ejecutivo necesita trabajar y estar presente y administrar todos los días. Porque todos los días se cobran impuestos, porque todos los días se realizan gastos de mantenimiento, ¿no? De, sí, de mantenimiento, gasto de capital, gasto corriente, como vimos. Y Alberti es lo que decía, miren, requiere un ejecutivo fuerte para gobernar un territorio vasto, pero siempre republicano y limitado. Alberti, estaba obsesionado con poblar la Argentina, ¿eh? Y necesitaba de alguien que pueda, de alguna manera, ayudar a ese objetivo de manera concreta, constante, enérgicamente. Por eso cree en un poder ejecutivo tan presente como un rey sin corona, pero limitado dentro del republicanismo. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Vamos bien? Es densa la clase, es densa, pero a mí es entender un poco la estructura que nos lleva a cómo es la Constitución Nacional hoy, cómo se concibe la división de poderes, etcétera, etcétera. Digo, es cómo realmente se concibió a un Estado y una forma de gobierno. No es densa la clase, quédate tranquilo. Bueno, gracias. Respecto de, vamos a la Constitución hoy. Vamos a, primero el poder. Poder como concepto, el quehacer con eficacia, decía con quien yo daba clases en la UB, el doctor Mayorano. El quehacer con eficacia. El poder es el antecedente de la competencia, como vimos, esa cantidad, esas aptitudes que pueden ejercer válidamente cada órgano de gobierno, una teoría organicista que parte de la teoría de división, digo, ¿no? De atomizar las divisiones. La parte orgánica, o sea, la Constitución tiene dos partes, ¿no? Una parte dogmática, donde están establecidos del artículo primero hasta el artículo 43, si no me equivoco, todos los derechos y garantías que tenemos los ciudadanos en la en el territorio nacional. Son la parte dogmática, y después del 44 en adelante, espero que sea el 44, perdonen si no lo es, está la parte orgánica, o sea, es cómo se estructura el poder. Y cuando digamos orgánica, ese organicismo, esa distribución que pensó Montesquieu. Es un diálogo entre ambas partes y es la relación entre derechos y poder. Derechos versus poder. El derecho es la parte dogmática, el poder, la organización del poder, el derecho constitucional del poder, como dice Vidar Campos, de donde saqué esa frase, es la parte dogmática. Es la relación que existen entre ambos y cómo se organiza. Y también se organiza, digo, desde los partidos políticos, donde, por ejemplo, el poder del Estado es el poder de unos pocos sobre el resto. Eso es el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Es la antinomia entre soberanía que tienen algunos, que detentan algunos,
por sobre el pueblo, es evitar la suma del poder público, entre otras cuestiones. Y como dice esto, digo, ¿no? El régimen político, un proceso político, porque digo, no solamente está determinado cómo se organiza el Estado, perdón, y los órganos estatales, sino cómo se eligen, digo, ¿no? Cómo se accede a ser diputado, cuáles son los requisitos para ser diputado, cuáles son la organización electoral del país, cómo se eligen los jueces, cómo se eligen los embajadores, digo. Ese proceso, que es una decisión, un proceso político, está juridificado a través de la Carta Magna y a través de la parte orgánica de la Constitución. El poder es limitado, repartido y controlado, dice Gelly, y es la base de la seguridad y el control que contiene al mismo poder, a través de su división, y frente al avasallamiento de sus ciudadanos, sus derechos y sus libertades. No es más ni menos que lo que vengo repitiendo, que es la parte dogmática y la existencia de derechos, además opera como límite a ese poder. O sea, la división de poderes limita el poder en sí mismo, pero la parte dogmática también limita el poder, porque es un mínimo del cual no debe avasallar y no debe pisar el ejercicio de los poderes constituidos. La división de poderes tiene tres ejes fundamentales: la independencia de cada uno de ellos. ¿Qué es ser independiente? Es un estado mental, pero con garantías que así lo sustenten. Digo, a mí soy un estudioso, a mí me encanta la independencia lo vamos a ver de la clase que viene, no la otra, la independencia de los organismos de control. Me encanta. Es un tema que pretende ser mi tesis doctoral. La independencia es un estado mental. Ahora, pero para que ese estado mental suceda, requiere de garantías, requiere de andamiaje jurídico que así lo garantice. El primero es la competencia, la delimitación de una competencia de cada órgano. El órgano tiene una sola competencia. ¿Se acuerdan cómo hablamos hace 3 encuentros? Uno, por regla general, es incompetente. Cada órgano de gobierno es incompetente para todo, salvo para lo que la Constitución, las leyes y los reglamentos específicamente le permiten. Y la competencia es solo esa porción de cosas que como órgano o ente administrativo o ente del Estado puedo hacer. El resto no lo puedo hacer. Por eso, lo primero, la forma de generar los controles es la competencia propia, la delimitación de la competencia propia. La competencia ajena, lo que puede hacer el otro claramente y por regla general no lo puedo hacer yo. ¿Existen competencias concurrentes? Sí las hay, obviamente. Digo, hay facultades legislativas compartidas, si vamos a hablar de los DNU y la sanción de las leyes, digo, el proceso de formación y sanción de las leyes del Congreso. Pero, por regla general, la competencia ajena limita la propia. El sistema de los derechos ciudadanos, la parte dogmática y la reciprocidad, y de vuelta, la reciprocidad entre derechos de la persona y división de poder. Y la otra forma de control es el control de convencionalidad y constitucionalidad, pero no sobre, a ver, bueno, el control de constitucionalidad, seguramente lo han escuchado hablar, es el control que hacen los jueces de normas de rango inferior a la Constitución, sobre el cual, digo, el control que tiene todos los jueces, porque es un sistema de control difuso, no está puesto en un órgano judicial específico, no es solamente la Corte Suprema la que determina la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de una norma, y es la posibilidad de que tiene los jueces de contraponer determinadas normas, leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, decisiones circulares de servicio, digo, para hacerlo lo más burdo posible, frente a la Constitución y decir, ¿pasa o no pasa ese filtro? Control de convencionalidad. ¿Escucharon hablar de algo del control de convencionalidad? ¿Ya tuvieron alguna clase de esto antes? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, ¿qué es el control de convencionalidad? 1994 incorporamos en la Constitución, él se creía convencional constituyente. Los constituyentes incorporan en 1994, en la reforma de 1994, en el artículo 75, inciso 22,
un conjunto de convenciones internacionales, Pacto de San José de Costa Rica, Tratado de Derechos Humanos, Pactos Civiles, Derechos Civiles, Políticos y Sociales, una serie de normas que están ahí mencionadas en el artículo 22 que son la Constitución misma. Y cuando se incorporaron, tendieron a ser en ese mismo año, en ese mismo momento, como una, vieron como si uno dice, una meta. Es como si en el 94 eh, yo, no sé, era mi sueño correr una maratón. Bueno, algo lejano, realmente para hoy, es como si para hoy fuera para mí correr una maratón, digo, algo totalmente lejano, ideal, un ideario, un lugar, un destino hacia donde íbamos, pero no una realidad concreta. Del 94 la fecha ha cambiado. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que es obligación de los estados partes que han suscrito esos tratados internacionales de velar por el cumplimiento efectivo de las disposiciones que ellas contienen. Y eso es el control de convencionalidad, un control que no deben solamente deben hacer los jueces, sino que deben hacer las autoridades administrativas. Esto es, y yo lo explico mucho en mis clases de auditoría. Cuando yo hago auditoría interna, también tengo que ver que las normas sobre las cuales audito o a las que audito no sean inconvencionales, no violen, no sé, la tutela administrativa efectiva, no violen el plazo razonable, una serie de principios que hoy también están incorporados a nivel legislativo, pero que la Corte en su jurisprudencia ha ido materializando esto de derechos programáticos y operativos porque podían concretizarse, una elección, el sistema de elección legislativa, él es el de elección de diputados y senadores, era operativo, y la cláusula del progreso o a ver, la información adecuada y veraz que deberían tener los consumidores a través de audiencias públicas era programático, tenía que ser concretizado. Hoy la Corte te dice, tenemos que todos los derechos son operativos. Todo lo que dice la Constitución y las convenciones internacionales tienen que ser realmente operativos. Podremos hablar ahora sobre esto. Sobre el control de convencionalidad cierro con una sola cuestión. ¿Cuándo opera? Hay tres teorías sobre esto. Una teoría dice, miren, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los que Argentina es parte, lo que resuelve la Corte es obligatorio. Otra posición extrema dice, todos los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano interpretativo, intérprete de esas convenciones, tienen que ser de aplicación obligatoria para todos los estados parte. Y por último, la posición intermedia que dice, no, perdón, me confundí, me confundí. La posición no dice, ningún fallo de la Corte Interamericana es de aplicación obligatoria. ¿Por qué? Porque no existe como instancia revisora real de los fallos de la Corte, no es una cuarta instancia. Otros dicen, todo lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que aplicarse porque es una forma de concretizar esas convenciones internacionales. Y una posición intermedia dice, solo cuando Argentina es parte de los juicios en la comisión debe aplicarse esa doctrina. Yo creo que la Corte viene asemejándose a la posición más extrema donde todos los derechos, no importa los fallos, no importa si la Argentina es parte o no de los juicios, sino que todos los derechos que están convencionalmente establecidos deben ser operativos. Ese es el control de convencionalidad. Y que todos los jueces no solo deberían contrarrestar una norma, una ley, un decreto, una resolución a la Constitución, sino que deberían contraponerla a esas convenciones internacionales de jerarquía constitucional para saber si efectivamente es válida o no es válida esa norma en cuestión. Hay otra forma de división de poderes, que son las más clásicas, que es el poder federal, el poder provincial, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el poder municipal, digo, ¿no? Tanto, obviamente, la génesis de nuestra Constitución dice el poder real son de las provincias que lo han delegado en la nación, en la creación de este ente federal, que es el Estado Nacional,
y todo lo que no ha sido delegado al Estado Nacional para que éste lo regule, queda en poder de las provincias. Provincias, después la ciudad autónoma como una ciudad constitucional, podremos hablar otro largo y tendido sobre la ciudad de Buenos Aires como ciudad constitucional. Y finalmente la autonomía municipal, también consagrada en 1994, donde no es menos. Y eso implica que esa autonomía municipal es un reducto de poder que le hace frente a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero hay comunas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no hay municipios, y le hace frente al poder federal. O sea, cada una de ellas son esferas de poder dividido territorialmente, ya no por operativa por ramas materiales o funcionales, sino territorialmente. La otra división es el poder constituyente y el poder constituido. El poder constituido, el que detentan los órganos que la Constitución crea, no pueden modificar la Constitución en sí misma, salvo por los mecanismos de reforma que ella establece. ¿Se entiende? Es una otra forma de dividir. Che, los poderes constituidos, el presidente, el Congreso de la Nación, no pueden modificar la Constitución si no respeta por el proceso de convocatoria de reforma, y va a haber otro poder que no va a ser el Congreso de la Nación, sino los constituyentes, como está ocurriendo en la provincia de Santa Fe hoy en día, donde que modifiquen que tengan la atribución del poder, tengan el poder real para modificarlo. O sea, el constituido y el constituyente no se pisan. De hecho, el control del constituido sobre el constituyente es bastante cuestionado y finito en la órbita de la jurisprudencia de la Corte, que vamos a ver al final. Y por último, hay otro poder, es el poder religioso, y esto ya es más para debate. El poder religioso, el poder militar, y el poder militar no tanto, digo, geopolítico, vamos a ponerlo de esa manera, y el poder económico, y cómo a veces donde hay poder constituido instituido por las leyes y la Constitución Nacional, no hay poder económico, y a veces el poder económico está en otros lados, como me han dicho mil veces, digo, para vos ser miembro del gabinete. El poder económico es el círculo rojo, digo, ¿no? Esa es otra esfera de poder, digo, ¿no? Pero poder que no está en la Constitución Nacional, poder que no está en la teoría de Montesquieu, y que sí está capaz que en el gobierno, en el Estado liberal más primario, más primogénito, que es la burguesía, digo, ¿no? Ese círculo rojo sí existe, y no podemos negarlo, y tenemos que entender que está dividido materialmente y no formalmente, digo, ¿no? Que existe. Y negarlo sería iluso. Y vuelvo, como me han dicho mil veces, para ser ministro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, me lo ha dicho un ministro del gobierno de Macri, también te tiene que aprobar el círculo rojo. También te tienen que aprobar el empresariado, ser o no ser ministro, incluso ministro de la ciudad, digo, que es y no es grande a la vez. Y después está la otra, la división de poderes, y esto es un poco de la pirámide de Kelsen, la división de poder jurídico, ¿no? Y esto es los diferentes niveles, quién emite diferentes tipos de leyes y cómo esas leyes, esas normas, perdón, no leyes, esas normas, tienen una jerarquía. Organización, competencia y jerarquía, los dos principios como hablamos en su momento, los dos elementos constitutivos, le digo yo. Y también hay una división de poder en los extractos que generan determinadas normas con determinado rango y están escindidas. Por ejemplo, la Constitución y los derechos humanos es parte del poder constituyente, y que solo el círculo más violeta de todos lo genera el poder constituyente y el resto lo puede generar los poderes constituidos, digo, ¿no? Es otra forma de clasificar la división. Y arriba de todo tenemos la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos por ello incorporados en el 75, inciso 22. Después están los demás tratados internacionales, las leyes de carácter federal, las leyes de carácter nacional, que si bien las emanan ambas del Congreso, algunas tienen más poder y peso que otras. El día que tengamos ley de coparticipación federal efectiva, digo, por así decirlo. Y después vienen las normas conforme los órganos, los decretos presidenciales, los 5 tipos de reglamento que puede dictar un presidente. Decretos delegados, decretos de necesidad de urgencia, decretos constitucionales, decretos reglamentarios y decretos de organización interna, las que designan funciones, nada más. Las decisiones administrativas, las normas que emiten el jefe de gabinete.
las resoluciones ministeriales, las resoluciones secretariales, que una pesa más que la otra, las disposiciones de los directores nacionales y generales y las circulares, los instructivos de servicio. La gris vamos a encontrar hasta la norma que fija el horario de mesa de entrada del Ministerio de Defensa, por decir un ejemplo. Y puede ser sujeto de inconstitucionalidad, de control por otro poder, porque si dice, si la mesa de entrada se abre de 8 a 8 y cuarto todos los martes impares del mes, claramente hay una violación de la Constitución, del acceso al debido proceso adjetivo, la tutela administrativa efectiva, etcétera, etcétera. Todas estas, salvo e incluso, pero con más carácter más difuso, son susceptibles de control de constitucionalidad y convencionalidad. No importa el órgano que los haya emitido. ¿Cómo impacta la reforma constitucional? Bueno, la reforma constitucional habla primero y empieza a esta idea de abandonar la tríada clásica, primero, de ejecutivo, legislativo, judicial, y segundo, de empezar a concebir que el poder es uno solo. Ya lo decía Jelinek, y no Karina, sino el estudioso, el filósofo de Ginebra, sino que hablaba de que el poder es uno solo, la teoría monista de la imprescriptibilidad, indivisibilidad del poder, y lo que se reparte son las funciones. Esto lo habíamos hablado ya anteriormente. Ahora, estos poderes no son compartimentos estancos y lo viene a resaltar la nueva Constitución, donde primero mantiene un Congreso de orden bicameral y colegiado, donde habla de un Ejecutivo unipersonal, habla de un Poder Judicial que ahora lo componen no solamente la Corte Suprema y los tribunales inferiores, sino que el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, le agrega órganos en el ámbito del Poder Judicial. Y crea estos órganos extrapoder, estos órganos que no encajan en en las tres cajitas tradicionales que creó Montesquieu y que recetó el constitucionalista histórico en la Argentina, como son el Ministerio Público, la Auditoría General de la Nación y el Defensor del Pueblo. Los pone en la órbita de. ¿Se acuerda cuando hablamos de organización administrativa, que hablábamos de los hijos del Estado, que todos los entes descentralizados que se crean por ley o por decreto operan en la órbita de un ministerio para ejercer su tutela y su control legislativo? Bueno, el Ministerio Público está en el ámbito medio del Poder Judicial, es un intermedio del Poder Judicial. La Auditoría General de la Nación y el Defensor del Pueblo, como lo veremos en la última clase de este módulo, están en la órbita del Poder Legislativo. También están los sujetos auxiliares, reconoce, o el mantenimiento de los sujetos auxiliares del poder que mantiene Vidar Campos en su teoría, la Iglesia Católica del primer día, los partidos políticos, los sindicatos, y el sujeto en paralelo de Estado o entes paraestatales, la creación de entes públicos no estatales, entidades entidades de finalidad pública o de beneficencia pública, lo decía Vélez Arfiel originalmente en su código, y reconoce que el poder también está en ellos, y más cuando se les delega cometidos o funciones administrativas o funciones públicas. Esto genera relaciones interorgánicas, extraorgánicas y un reparto mejorado del poder con nuevos controles cruzados. ¿Cuáles son esos controles o cómo se divide el poder en la Constitución actualmente? Bueno, tenemos un poder ejecutivo que no puede ejercer funciones judiciales, eso significa que no puede restablecer causas archivadas por la justicia, que un poder ejecutivo que no puede emitir normas de carácter legal, salvo los DNU, los delegados, y de manera excepcional, no puede promulgar parcialmente las leyes, y menos las puede promulgar y suspender la aplicación de una norma, lo que ha hecho el presidente Javier Milei con la promulgación de la ley de emergencia en discapacidad. Por ejemplo, la ley de consulta popular no puede ser vetada. Ahora, en la Constitución nueva, el Poder Ejecutivo mantiene la titularidad de la Administración General, pero quien la ejerce la jefatura es el jefe de gabinete. Hay funcionarios que antes designaba el presidente que ahora los designa el jefe de gabinete. El Congreso tiene moción de censura sobre el jefe de gabinete, esto que se habló
que le iba a ocurrir por primera vez hablar de una moción de censura del jefe de gabinete por la promulgación suspensiva de una ley, algo que la Constitución ni siquiera, al constituyente ni siquiera se le ocurrió imaginar una promulgación suspendida en el tiempo. Los jueces federales con intervención del Consejo de Magistratura, o sea, pierde el poder, los propone el Ejecutivo, pero interviene el Consejo de Magistratura. El Poder Ejecutivo ya no es jefe de la capital federal, hay una ciudad autónoma. Y además el Poder Ejecutivo lo controlan dos nuevos funcionarios, el Defensor del Pueblo y la Auditoría General de la Nación. El poder legislativo, la Constitución lo viene a limitar en que no puede delegar en el Poder Ejecutivo su capacidad, su función principal, su función que la Constitución le atribuye, que es la capacidad legislativa, salvo en los artículos 76, y le establece que tiene que ser por razones de emergencia, le establece que tiene que establecer un plazo determinado, tiene que ser sobre determinadas materias de administración. El Poder Legislativo se le ha limitado el poder que ya no designa jueces inferiores, sino también que necesita el recuerdo del Consejo de la Magistratura, la Auditoría General de la Nación, que si bien aparece dentro de su ámbito para controlar al Poder Ejecutivo, la auditoría también puede controlar al Poder Legislativo, tiene un nuevo órgano de control en sí mismo. Respecto del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura como órgano de administración aparece una nueva forma de limitación y división del poder y el Jurado de Enjuiciamiento como un nuevo órgano que controla el desempeño judicial. Digo, si resumimos, la Constitución del 1994 ha encontrado nuevas divisiones del poder y nuevos controles recíprocos. Además, hay pautas que se le aplican a todos. Las pautas impositivas de coparticipación, la participación ciudadana en organismos reguladores y de control, audiencias públicas, la iniciativa popular y la consulta popular, esto que hablaba de la información adecuada y veraz. La iniciativa puede versar sobre los tres poderes, la consulta popular puede versar sobre las diferentes materias, el amparo, que todos son sujetos de amparo. La pérdida de poder del legislativo, el ejecutivo y el judicial en la órbita de a manos de los municipios, a manos de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y a manos de la autonomía universitaria. Estas también son impactos. Si ustedes ven, che, cuando ganan a poder la universidad y se vuelve autónoma, pierde poder de regulación el legislativo o es más limitado, el ejecutivo queda cada vez más fuera y el judicial se tiene que atener a digo, hay causas no justiciables, puede haber causas no justiciables que escapen a la esfera del poder judicial propio de la autonomía universitaria. Un ejemplo, los planes de las materias. O si no hay arbitrariedad manifiesta, digo, que una materia, un titular de una cátedra, digo, para concretizarlo, digo, para que ustedes digan que esto no es declamativo, digo, decide promocionar con 6 en vez de con 7, bueno, eso no es cuestión sujeta a revisión judicial, salvo que sea arbitrariamente, se haya establecido de manera arbitraria e injusta y sobre una persona y no sobre el resto, digo, pero... Autonomía universitaria es libertad de cátedra, eso lo ha entendido la Corte, y la Corte entiende que tampoco puede meterse ahí, digo, ¿no? Cuando la Corte le dice en Universidad de Luján o lo dice en la Universidad de Mar del Plata, Estado Nacional contra la Universidad de Mar del Plata, y le dice la autonomía universitaria es libertad de cátedra, significa que tampoco el Poder Judicial puede meterse. No lo puede hacer el Poder Ejecutivo, pero tampoco el Poder Judicial y tampoco el Poder Legislativo. Digo, ¿no? Imagínense un Poder Legislativo prohibiendo diplomaturas. No, 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 digo, no, no. Podría no. Claramente podría ser tachado de inconstitucional o de inconstitucional, más que inconvencional, porque se habla de educación pública y no de rango universitario. ¿Cuál es la visión actual? Y esto llegamos a la visión actual de la división de poderes. La división fue como concebida originalmente por Montesquieu como una forma de organizar compartimentos estancos donde si esta es mi esfera, vos no podés meterte, podemos compartir alguna sustancia, pero no podemos avasallarnos uno sobre el otro. Hoy eso ha cambiado, pero es parte, digo,
del abandono de un Estado liberal donde realmente solo había tres derechos, y a un Estado social, digo, ¿no? Yo lo pongo en la próxima, sí, más adelante lo vamos a ver, digo, pero entonces, nosotros ya el Estado no es solamente no limitar derechos individuales, no limitar esos derechos civiles que el contractualismo le dio a la sociedad, sino tratar de trabajar de manera coordinada para potenciar esos derechos y más. Y digo, los derechos de segunda generación, tercera generación, derechos de segunda generación, los civiles políticos, la tercera generación, los derechos humanos de incidencia colectiva, los derechos de cuarta generación, la democracia en sí misma. Y aparece el modelo de gobernanza, se empieza a hablar de gobernanza, esto ya en el 2008, digo, ¿no? El Estado mediador. Está el Estado liberal, el Estado policía, el Estado liberal, el Estado policía, el Estado bienestar, el Estado subsidiario, al Estado mediador. Y al final, y en paralelo, toda una visión del Estado social y democrático de derecho, ¿no? El Estado mediador. El Estado mediador dice, no tenemos que, no es una no es una lógica de antagonismos, no hay una dialéctica de amigo-enemigo, no hay una dialéctica de amigo-enemigo entre poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y tampoco hacia el poder económico o al poder religioso. Y el Estado mediador, que es el concepto que habla del Libro Blanco de la Gobernanza de la Unión Europea, es el Estado va a adoptar o va a trabajar de manera mancomunada con el sector privado, con el sector civil, con la sociedad civil, y va a potenciar o va a intervenir en esos casos donde o va a o sea, va a avanzar en ejercicio de su poder soberano, siempre y cuando valga la pena, digo, y sea necesario. Y el ejemplo que yo pongo siempre en clase, y para que ustedes entiendan esto en la práctica, es, habrán escuchado, digo, si están acá, habrán escuchado al presidente Mauricio Macri hablar, hay que construir jardines de infantes, digo, ¿no? Tanto la Argentina necesita tantos jardines de infantes, no necesitamos colegios, necesitamos jardines de infantes. Ok, eso viene de un modelo de la ciudad, y no solamente jardines de infantes, sino también guarderías. Ustedes saben, quienes hayan sido padres y estén acá del otro lado, saben que la licencia materna, en el mejor de los casos, la licencia de maternidad sin excedencia te va a dar 45 días posteriores al nacimiento del niño. Los 45 días posteriores hay que salir la madre tiene que salir a trabajar, el padre a los 3 días, digo, ¿no? Y es totalmente abusivo ese sistema, anacrónico, abusivo del poder económico, digo, ¿no? Vamos a poder, del capitalismo en sí mismo. Y la ciudad se dio cuenta que había que volver que había que hacer algo para fortalecer la capacidad productiva de las mujeres o la inserción de las mujeres en el mundo laboral. Necesitaban con quién dejar los chicos, digo, están las madres y los padres, digo, ¿no? Porque si yo digo solo las madres parezco machirulo, digo, ¿no? Pero digo, las madres y los padres. Y el gobierno de la ciudad dijo, bueno, para eso necesito que haya jardines maternales que sirvan, que pueden hacer. Hoy un jardín maternal privado a veces sale más caro que un colegio, digo, ¿no? Un jardín maternal de sala de dos sale más caro que un colegio en salita de dos. Y aparte no tengo jardines de infantes suficientes, no tengo vacantes, no tengo infraestructura preescolar, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo el gobierno de la ciudad? No creó, no inventó los centros de primera infancia. Vio que en la sociedad organizada había centros donde, jardines maternales informales donde algunas mujeres cuidaban a los hijos de otras mujeres para que éstas puedan ir a trabajar. Por una compensación económica, por dar una mano, digo. Y lo que hizo el gobierno de la ciudad fue decir, bueno, ordenemos estos centros de primera infancia, que existen ya, no los vengo a inventar, no los voy a crear, existen. Bueno, démosle estructura, fortalezcamos las estructuras edilicias, fortalezcamos las capacidades de los recursos humanos, démosles algún tipo
regulémoslos en el mejor sentido, no para oprimirlos, sino para ordenarlos en cuanto a la currícula, la temática, que puedan los niños desde muy temprano desarrollar capacidades cognitivas, contenidos educativos, etcétera. Ese es el modelo de Estado mediador. No hagamos en paralelo nosotros, salgamos a construir, fortalezcamos las capacidades existentes dados por la propia sociedad civil y hagamos de esto. ¿Qué significa esto? El Estado tenía el poder, digo, ya que, ¿cómo lo traigo a colación de esto? El Estado tenía el poder de salir y la atribución, la competencia, de salir y construir centro de primera infancia. Entendió que podía compartir ese poder con la sociedad civil y que la tenía que fortalecer y se tenía que retroalimentar. Y que podía brindar una solución para competir con el mercado, en el buen sentido, del cual solo unos pocos podían acceder por lo encarecido que era un servicio de jardín maternal, mayormente en la ciudad de Buenos Aires. O sea, tomaba iniciativas del sector privado, las ponía a disposición de todos, fortaleciendo lo que ya existía en la sociedad civil. Ese es el Estado mediador. Y esa es una visión actual del poder, que no es dividido, sino coordinado y de coordinación y colaboración. Y sobre esto, por ejemplo, los autores toman diferentes visiones. Ya no es el Ejecutivo controla al Legislativo con el veto. No, hay una forma de participación del Ejecutivo en el proceso de sanción de la formación y sanción de las leyes, con el veto. Ya no es un control, es una forma de trabajar coordinadas las materias legislativa, política. Es discursivo, pero es una visión en la que el neoconstitucionalismo lo tiene. El Senado no es una forma de controlar las designaciones o los concursos del Poder Judicial o de las designaciones de embajadores. Es una forma de asegurarse. Y les, les paso a la vida cotidiana, y esto lo habrán escuchado. Hoy, si ustedes quieren ir a buscar un trabajo, tienen que pasar por 7 entrevistas. ¿Han escuchado hablar de estos, del proceso de selección de capital humano, donde, che, voy a entrar a una entrevista laboral y no tengo una, tengo 7, 7 instancias distintas? Bueno, ¿por qué es eso? Porque nadie quiere hacerse cargo de la contratación. Desde otro lado, podemos entender que hay una forma de colaborar con diferentes personas que tienen el poder de contratar de manera colaborativa para llegar al mejor candidato. Lo mismo podemos ver eso en la designación de jueces y embajadores. Tomar que es mejor que el presupuesto lo elabore el Ejecutivo y no el Legislativo, que el indulto y la amnistía son formas de intervenir o de mejorar el sistema de administración de justicia. Digo, son visiones, digo, lo que quiero mostrarles es cómo el neoconstitucionalismo se para sobre esa división de poderes y le da un nuevo significado. O cómo, y miren esto que importante, y ahora, cómo las decisiones de política internacional, firma de tratados o endeudamiento del Ejecutivo, que lo hace el Ejecutivo por tener el poder de representación del Estado Nacional, requieren de una convalidación del Legislativo y podrían mejorar. Por ejemplo, ¿qué pasa si el legislativo rechaza el préstamo del Tesoro que anunció el Tesoro de Estados Unidos la semana pasada? Obviamente, sacando las cuestiones políticas de lado, el neoconstitucionalismo reinterpreta eso y dice, bueno, el legislativo ayuda al ejecutivo a generar una deuda pública sustentable, digo, ¿no? Realmente real, concreta y que pueda ser devuelta. Son formas de visiones. Pero Joaquín, perdón, no pasa Sí, por eso, lo del ¿en dónde? tesoro. Tiene, No, bueno, ahora sí hay una ley que dice que todo endeudamiento público debe ser aprobado por el Congreso. aunque sea del tesoro directamente, no es o leí mal en las noticias, pero aparentemente No está, no, yo te digo, todo préstamo internacional tiene que pasar por el Congreso, sí, eso es ley, está fijado. Este préstamo está dentro de esa categoría, es lo que están no, discutiendo, está claro. discutido. Hay que verlo, hay que ver si se judicializa, quién lo judicializa, cómo logramos legitimación activa en eso, porque hay que decir, ¿quién se va a presentar diciendo que le genera un daño el préstamo internacional? ¿Quién va a la justicia a considerarlo
representante de toda la sociedad argentina. No es fácil eso, digo, es otro tema. Bueno, pero sabés que enfrente tenemos gente que va a hacer todo lo posible. Yo digo Ah, que sí. Yo digo que como es un préstamo directo del Tesoro, no del FMI o del Banco Mundial, sino que es una decisión política de Trump, no sé si pasa por el Congreso. Pero bueno, Bueno, habrá que verla, digo, el derecho se construye también, digo, ¿no? En el tiempo y en la práctica. Vamos a ver cómo termina sucediendo. gracias. Y llegamos a esta visión actual del Estado social y democrático de derecho con una reformulación de la división de poderes, donde ya es más compleja, ya no es poder, derechos versus poder, donde los derechos limitaban el avance del poder para que no pise sobre esos derechos incipientes liberales, sino el Estado social y democrático de derecho se ha construido en la base de el Estado no solamente debe garantizar los derechos, sino que además debe garantizar los derechos que ya tienen las personas por ser personas, ese derecho natural que con el contractualismo se vuelven derechos civiles y se reconoce constitucionalmente, sino que a través de los tratados internacionales, de promover la mejora de esos derechos y la existencia de derechos sociales y colectivos, los derechos de segunda y tercera generación. Cuarta generación es la democracia en sí misma, ¿no? Pero eso es lo que habla del Estado. Podríamos hablar de clases de devolución del Estado históricamente, o es otra clase aparte, digo, ¿no? La finalidad del poder ya no es asegurar derechos individuales, sino construir derechos sociales colectivos. Dice Ferraioli, las cuatro tesis de Ferraioli se las recomiendo, dice, solo en este modo, a través de su articulación y funcionalidad a la tutela y satisfacción de los diversos tipos de derechos fundamentales, el Estado democrático, o sea, el conjunto de poderes públicos, viene a configurarse, según el paradigma contractualista, como un Estado instrumento para fines ya no suyos. Esto es, el poder, que es la soberanía del que el pueblo le entrega a los representantes, ese poder no es simplemente para organizarse y funcionar, sino que tiene que ser organizarse, funcionar y promover derechos colectivos. Solo así se garantiza el Estado social y democrático de derecho. Esa nueva e imperante visión del derecho, eh, visión política, filosófica, jurídica, que está desde los años 50 para adelante. Y cierro con esto, hasta acá, para concretizarlo, con tres filminas muy cortitas, si no son largas, pero tienen mucho texto y me odio por ello, eh, que es cómo la Corte trata y qué entiende la Corte que es división de poderes. El primer fallo, 4 de diciembre de 1863, o sea, 10 años después de la Constitución. Tres desde el constitucional, desde que la provincia de Buenos Aires está incorporada a la República Argentina. Caso criminal se llamaba. Eh, Conceptualiza como esto: poderes políticos independientes, soberanos en su esfera, pero respetando las atribuciones de los demás. Una concepción, un desarrollo clásico conceptual de lo que es la división de poderes, según la Corte, desde sus inicios. La verdad que solamente es un poder judicial respetando la visión del poder constituyente y respetando un poco la teoría de Alberti. Que la finalidad de esa división de poderes, después dice en otros fallos, está dada por la especificidad técnica que cada uno de esos órganos tiene. Esa estructura organicista, digo, cada uno se dedica a una sola cosa, esa idea monista del poder, perdón, dualista del poder, dividido, y no un poder único que lo que se dividen son las funciones. Pero esa es la primera versión de la Corte. Y empieza a generarse diferentes eh, precedentes, ya caso Peralta 1989, estoy hablando, donde empiezan a cambiar, dice, el Estado, la división de poderes no es el desmembramiento del Estado. Imagínense eso que yo les decía de lo de poderes coordinados, ¿no? De funciones, división de funciones, pero poderes coordinados, sino que uno no puede actuar aisladamente en detrimento del otro o de la unidad nacional. En la Corte ahí empieza a reconocer un mayor peso en el Poder Ejecutivo, un control tenue del Congreso y después, eventualmente, si el Congreso falla, de la Corte Suprema. Esto era el caso Peralta, es el plan Bonex y la especificación, no, bonificación,
conversión a bonos obligatoria de los depósitos en 1989. Y después empieza una serie de procedentes que habla, por ejemplo, que en Fernández Arias niega originalmente la posibilidad de que organismos administrativos emitan sanciones o hagan procesos judiciales similares a judiciales, lo cual después va a revertir en Ángel Estrada, cuando le permite a los entes reguladores de servicios públicos establecer procesos de sanción a las empresas prestatarias. En el caso Serra, por ejemplo, este caso dice, si para demandar el Estado tenías determinado plazo y ese plazo venció, el Poder Judicial no puede, esto es en contra del Poder Judicial, digo, no puede tomar, convalidar una presentación extemporánea de un ciudadano, porque sería darle vida a una causa que la misma Constitución y el mismo sistema jurídico dijo que ya había finiquitado. Si el Poder Ejecutivo no puede revivir causas cerradas, tampoco el Poder Judicial, cuando se han vencido los plazos para ello. Eso también, la división de poderes, en el caso Serra, lo demuestran para ambos lados, digo. Casos Videoclub Dreams, Guida, Berroqui, casos clásicos donde dice, la Constitución Nacional te dice, vos no podés emitir DNU en materia tributaria, ¿qué hace el Poder Ejecutivo? Emite en materia tributaria y eso entiende que altera, eso es en Berroqui, perdón. En Videoclub Dream todavía no es es el decreto que emite cuestiones impositivas es anterior a la Constitución, pero posterior al fallo. Entonces dice, la Constitución siempre dijo que sobre materia impositiva tenía más importancia el poder legislativo, que el poder ejecutivo no podía meterse, entonces el poder ejecutivo no puede crear impuestos. Después lo reafirma cuando le impide dictar DNUs en la materia. Después, en caso Solá dice, la legalidad y razonabilidad de los actos administrativos del Poder Ejecutivo pueden ser controlados por el Poder Judicial. No pueden ser controlados la oportunidad, mérito y conveniencia. Si es oportuno hacer un puente, si es oportuno invertir en infraestructura, si es oportuno invertir en energías renovables, si es oportuno generar una política de género. Todo eso el Poder Judicial no lo puede, pero sí puede cuestionar la legalidad y la razonabilidad de los actos, obviamente, si estos son no solamente inconstitucionales, sino ilegales en sí mismos, digo, contrarios a normas de igual o mayor rango. En el caso Antimori dice, el Poder Ejecutivo no puede arrestar sin norma, previa que así lo autorice, porque es la violación de poderes. Los DNU, en el caso de Risolía de Ocampo, los DNU exigen de un estado de excepción que justifiquen la necesidad y la urgencia. No se puede dictar DNU por sí mismo. No hay en Miles de Pereira no hay declaración de inconstitucionalidad de oficio. Perdón, la declaración de inconstitucionalidad de oficio no atenta con los principios de división de poderes, pero tiene que versar sobre un acto que afecte a la autonomía funcional del Poder Judicial. Y así puedo seguir, digo, en el caso Thomas dice el control de constitucionalidad no puede contener efectos erga omnes, o sea, para todo el pueblo, sino que la inconstitucionalidad con efecto para todos, sino para las partes, tiene que ser evaluado de manera restrictiva, porque si no, de alguna manera, si bien el Poder Judicial está defendiendo a un ciudadano de una norma ilegítima, a la vez está legislando, entonces hay que ponerlo de manera restrictiva. Em, no puede, la AFIP no puede trabar embargos sin orden judicial, digo, no puede disponer porque sería limitación a la propiedad, sería confiscatorio. El caso Q es un caso paradigmático donde habla de la operatividad de los derechos constitucionales y convencionales. Es la primera vez que se habla de caso Q. Caso Q es un niño discapacitado que vivía en la calle con su madre, donde el gobierno de la ciudad le da un subsidio para alquilar, pero eso no le es suficiente. Y lo que hace la Corte es ordenarle, algo que no puede hacer el Poder Judicial, pero lo hace con contadas excepciones, ordenarle
que le dé una vivienda, que el gobierno nacional le dé una vivienda o una situación mejor del subsidio habitacional o de un alquiler transitorio en un hotel por el interés superior del niño, de un niño, y no de cualquier niño, un niño discapacitado. Es un fallo hermoso, digo, para verlo, porque habla primero de un control de convencionalidad. Dice, miren, acá hay una violación de derechos constitucionales, convencionales, de índole legal. Y segundo, esto que supondría, digo, porque el Poder Judicial no le puede decir al Poder Ejecutivo qué hacer, no puede tomar decisiones prácticas de política pública, se vale la pena o se amerita en casos de extrema excepcionalidad, porque usted si le sigue dando un subsidio o le sigue alquilando un hotel familiar, esos hoteles familiares tienen escaleras, es un chico en silla de ruedas que no puede acceder, no tiene patio, comparte una habitación de 2x2 y eso vulnera derechos convencionales. Es decir, todas estas características especiales del caso hacen que la propia corte diga, acá sí te puedo decir lo que vos tenés que hacer. No te puedo decir que lo que dijiste, lo que hiciste hasta ahora es inconvencional o inconstitucional y te mando a dictar una nueva resolución conforme a derecho, sino que te obligo a dar una solución concreta. Pero no es el único caso. Hay derechos, atribuciones de derechos a pueblos originarios. Hay el fallo caso Mendoza. Es un caso de protección del medio ambiente de manera concretizada. Creen la ACUMAR, creen un ente tripartito que que se encargue del saneamiento del riachuelo por el medio ambiente. El fallo Badaro es otra forma, digo, ¿no? Donde la Corte le dice 82% móvil y cae en la catarata de juicios posteriores de la reparación histórica, pero es la Corte diciendo no es suficiente, no resulta suficiente decirte lo que estás haciendo hasta ahora, Estado Poder Ejecutivo, es inconstitucional o inconvencional, sino te tengo que decir exactamente lo que tenés que hacer porque es la única forma de garantizar efectivamente un derecho. Y esto no es violatorio de la división de poderes. Eso es lo que la propia Corte dice. Y hay una aceptación ejecutiva, legislativa, doctrinariamente que es válida. Derivación de fallo Badaro, Badaro 1, Badaro 2, defensor del pueblo. Exhórtase a designar el defensor del pueblo y ahí está el poder legislativo abriendo una convocatoria para designación del defensor del pueblo de la nación. Y además lo exhortó a regular el artículo 43 de la Constitución Nacional y establecer la legitimación, el alcance de la legitimación colectiva para la defensa de derechos colectivos en los términos del 43. Y después otros casos como, ojo con cómo se controla el exceso del convencional constituyente. El convencional digo, ¿se acuerdan la diferencia entre poder constituido y constituyente? Constituyente y constituido. El constituido solo puede controlar al constituyente por violación de la norma que dicta la necesidad de reforma. Trataron más temas de los que decía la ley de reforma, por así decirlo. Ese es el único subterfugio o refugio que tiene el Poder Judicial para controlar al Poder Constituyente cuando está bien escindido del Poder Judicial, que es un poder constituido del Poder Constituyente. Pero volviendo, yo me quiero quedar con el fallo Q, la división de poderes, la idea, dos ideas finales. La división de poderes existe, fue concebida para controlar un poder sobre el otro, bien como compartimento estanco, avanzado en la necesidad de garantizar derechos mínimos, pero ese estado se abandonó. Ese fue un estado liberal y hoy vivimos en un estado social y democrático de derecho que necesita de garantías de derechos colectivos. Entonces la división de poderes no tiene que ser entendida como frenos de uno contra el otro, sino instancias de división de funciones que operen coordinadamente para poder potenciar esos derechos, ya no solo individuales, sino de carácter colectivo. Esa es la concepción moderna de la división de poderes o de lo que se conoce hoy como coordinación de poderes. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? ¿Hasta acá no? ¿Alguna duda de la clase?
Sí, Joaquín, ¿qué tal? Sí. Buenas tardes. Yo quería hacerte dos preguntas. Primero, si vos sabés o tenés conocimiento en qué consistía el cambio del contrato social que planteó la ex presidenta Cristina Kirchner. Y la segunda pregunta es, ¿cómo funciona la separación de poderes si el presupuesto del judicial, del Poder Judicial lo regula economía? Voy a ser totalmente honesto, no te puedo responder a ambas. La primera no lo, tal vez una cuestión de piel, me cuesta escuchar a veces a determinados sujetos y personajes de la vida política y la verdad no le presté atención y me encantaría escucharlo, digo, me encantaría entenderlo y ver qué propone como diferencia del contrato social. Entiendo que es esta visión más de reformar un contrato social, digo, de un contrato social que era, che, los hombres tenemos naturalmente cierta cantidad de derechos que se convierten en derechos civiles. Esa idea de derechos civiles, de hecho, se ha ido ampliando. Tenemos que reformular el contrato social, que no es solamente esos derechos civiles, sino todos los derechos de segunda y tercera y cuarta generación. Respecto al Poder Judicial, desconozco, a ver, sé que el Poder Judicial formula su propio presupuesto, obviamente lo eleva a su propio presupuesto. No sabía que estaba, me cuesta, está pisado por el Tesoro, vos decís lo que está, la distribución de partidas. Habría que ver la decisión uno administrativa de cada año. Contame más vos un poco sobre el tema, o qué No, sabés. no, desconozco, simplemente es una reflexión. Si realmente hay una división de poderes, el manejo económico del judicial, evidentemente está en manos del Ejecutivo. Porque, No, pero ¿por qué decís eso? No está en manos del y bueno, Ejecutivo. porque le asigna un presupuesto y el presupuesto es aprobado o no es aprobado por el Congreso. En Pero el definitiva, presupuesto del Judicial lo elabora el Judicial. está bien, pero que se lo apruebe y que le pase las partidas es una decisión del Claro. Ejecutivo. A ver, lo propone el judicial, lo aprueba el Ah, legislativo ¿pero qué y sería después lo pegar? distribuye el ejecutivo en la decisión administrativa uno. Debería de distribuirle todas las cuotas al judicial. Bueno, pero no sucede eso porque siempre hay conflicto con ese tema. Por lo menos es lo que yo escuché Eh, la- en algunas oportunidades. Simplemente es una reflexión de ver cómo funciona el mecanismo de división estricta de poderes y realmente la parte económica de funcionamiento del Poder Judicial está regulado, manejado o monitoreado por el Ejecutivo, ¿no? Te prometo indagarlo para la clase que viene y Bien, empezar con esto a ver, sí, pasa, hay órganos autárquicos, entes autárquicos que deberían elevar su propio presupuesto directamente al Congreso o así, y pasan primero por el Poder una Ejecutivo. pregunta y no mató al Sí. chavo. Por eso dijo la semana que viene. A ver, contá. Lo mató. ¿Qué le pregunto? El contrato social de Cristina no existe. Por Está eso abierto el decía, micrófono, se escucha el micrófono. Eh, También prometo indagar sobre el contrato social de Cristina para que podamos hablar esto en la clase que viene. disculpe. No hay problema. ¿Alguna otra duda o consulta? ¿No? bueno, Bueno, si nadie pregunta, me voy a exceder. Decime, Joaquín, para modificar un artículo de la Constitución Nacional, ¿hace falta convocar una constituyente? sí, sí, Bien. sí, Y la última, prometo que es la última. En caso de catástrofes o medidas de urgencia, sí. ¿tiene que funcionar la división de poderes o son decisiones del Ejecutivo? Guerras, No, bueno, fusión el famoso interna, estado de sitio, digo, ¿no? y bueno, El conflicto. estado de sitio y declaración de guerra. Bueno, la declaración de guerra, el estado de sitio sí hay división de poderes, por ejemplo, donde no puede emitir arrestos el Poder Ejecutivo, incluso en estado de sitio, ¿no? Y después, en el estado de sitio, eh, o sí, en estado de sitio, que dicta el Poder Ejecutivo, tiene que ser confirmado por el Poder Legislativo. Digo, aún así, cuando lo dicte, que solo lo va a poder dictar cuando esté en receso formal el Congreso. Pero sí en el caso Cochia, se ha determinó la inconstitucionalidad y la ilegalidad de normas, de actos
propios ejecutorios del Poder Ejecutivo en declaraciones, en estado de declaración de guerra, en estado de declaración en declaración de estado de sitio. De estado de sitio. Caso Cochia, porque después está, eso es una teoría de los actos de gobierno que se dan en un contexto de normalidad, los actos institucionales que se dan en un contexto de emergencia donde está en peligro la vida democrática, y aún así, si bien este segundo grupo, la vieja teoría decía que no eran justiciables, sí son justiciables los actos concretizados de esa declaración, digo, pues, la declaración de guerra, la declaración de estado de sitio son actos institucionales. Eso pueden ser cuestiones políticas no justiciables, y hasta ahí, porque la división de poderes dice que no debería ser justiciable, y es una teoría muy amplia, muy absoluta, que ha sido morigerada por criterios de la Corte, pero sí todos los actos concretos, consecuencia de la declaración de guerra y de declaración de estado de sitio, sí son susceptibles de revisión judicial y, por ejemplo, no implican que el Poder Ejecutivo no puede emitir arrestos. Bien, gracias. Unilateralmente. Yo quiero hacer Bueno, una sí, consulta. sí. Sí, vos dijiste que a los ministros, no sé, creo que me dijiste de seguridad, me parece, o de defensa. Por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires los elegía el Círculo Rojo. En el Ah, sí. gobierno de Cristina y de Néstor también los elegía el Círculo Rojo a los ministros. Sí, Eso quería preguntar. sí, esto es praxis, digo, ¿no? Praxis política. Digo, vos podés ser el mejor académico, catedrático del tema, el círculo rojo siempre infiere. Por eso se habla del círculo rojo, porque Claro, siempre. pero ¿por qué citaste al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y no uno de Porque, otro? porque tuve de primera mano a todos los gobiernos, eh, Ah, claro. a todos los Porque me gobiernos, no, quedó, no estoy hablando mal, porque digo, del quedó gobierno nacional. como que solamente el de la ciudad de Buenos Aires, ¿viste? No, no, yo creo que no. Digo, y doy el ejemplo de la ciudad de Buenos Aires porque es la conversación que tuve mano a mano con un ministro, digo, en su momento con el gobierno de la ciudad, pero es una. Y lo veo en el gobierno nacional de Milei, digo, los grandes funcionarios del gobierno nacional de Milei se dividen en los de Urnequian y los de. Ah, no me sale el otro. Urnequian y me ayudan ustedes. Bueno, y los de Cristina y Néstor, por ejemplo, que estuvieron un montón de tiempo e hicieron un montón de cosas, no Sí. tenés ningún ejemplo. No, no porque no estaba en esa realidad, no era parte de esa realidad Ah, mira vos, política. no tenés ningún ejemplo. Estuvieron muchísimo tiempo. Cristina estuvo 2 periodos después de Déjame, vicepresidente, hizo todo lo que hizo y no tenés ningún ejemplo. estoy pensando, Ah, mira Mira, vos. yo te puedo ayudar. pero no es, Se trajo todo el gabinete de Santa Cruz, o sea, más que sí, Círculo eso Rojo. sí, pero digo, estoy viendo la influencia, digo, como estaba Bunge Bond en los 90 en el menemismo, que puso parte del poder económico, estoy pensando en Claro, este, pero es casual realmente, porque el kirchnerismo ha hecho tantas cosas que sí, para mí muy obviamente lo debe malas haber. y han influido tanto y tan mal en la Argentina que es casual que vos en 3 gobiernos que tuvo Cristina, bueno, 3 Cristina y uno Néstor, no tengas ningún ejemplo. Me parece No, rarísimo, discúlpame. no, pero María, digo, primero, estamos en un curso de dirigentes políticos donde todos tenemos la misma Claro, visión. pero a mí me parece raro que no puedas citar algo de un Me gobierno estoy tratando de pensar sea porque no. un gobierno, inclusive la palabra neoliberal es una palabra que la usa la gente de izquierda. La gente No, liberal, no pará, el existe un neoliberalismo es una neoliberalismo. corriente clásica, teórica, histórica, digo, no podemos negar la existencia del Claro, pero neoliberalismo. es una palabra kirchnerista en general, no la usan los liberales, pero dejemos de lado los neoliberales, no me interesa. Pero me da no sé qué, que acá estemos en un curso provisto por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y vos no nos sepas decir uno que sea de Estoy en tanto pensando, tiempo estoy que han pensando. gobernado los K, por ejemplo, y los peronistas en general. Bueno, el peronismo te di el ejemplo del menemismo porque históricamente está estudiado ¿Será como. porque eran buenos? Decís vos, eran perfectos, No, no ni metían a mucho menos, nadie. ni mucho Claro. menos. Ni mucho menos, pero está puesto, digo, el poder Claro, no, político. pero es casual que vos o sea, todos los ejemplos que tenés son Menem, Milei ahora, la ciudad de Buenos Aires, no sé, me pareció capcioso, pero no hay problema, ya está.
YPF. Sí, estoy... A ver, ayúdenme alguno, yo estoy Y pensando bueno, a lo mejor, viste, qué sé yo, no sé, sos vos el que está disertando, sos vos el que diste ejemplos que son todos de centro porque derecha. son los que conozco, porque Es son los que que Nancy, conozco. Estoy tratando de Claro, pensar en no. uno. Ah, el No estoy kirchnerismo vos no lo conocés, no me digas que no conocés el kirchnerismo con todo lo que han hecho y con todo Sí, lo que nos han influido en la vida y sobre todo la clase media. Y totalmente de ahora acuerdo con el con eso. Alberto adelante y Cristina detrás, qué casualidad. Bueno, me retiro Bueno, ahí tenés, pará. y voy a ver si les comento algo a la gente de la ciudad de Buenos Aires, que me que parece. Nancy, No, espera un poquito. Digamos, el círculo rojo de los Kirchner eran la Cámara Argentina de la Construcción, entre otros, por No. ejemplo. Como el socio también de Brito, YPF. ahí está, Banco Macro, Brito, digo, ahí me acordé uno. El socio de YPF. Todo lo que le hicieron un golpe financiero a Mauricio cuando estuvo en el gobierno. El Exactamente, el Brito Banco ese, Macro, salieron a Brito. comprarle todos los dólares o no sé cómo era la jugarreta bueno, menos mal que te acordaste. Me Bueno, acordé saludos uno, a todos. pará, me acuerdo uno más concreto, y menos, o sea, más concreto no, menos Deportic Sí, y Báez Tiki también, estaba Tapia y Lázaro Báez que Massa se en llevaba la todas venta las de entrada de Argentina, licitaciones, digamos. estaba Canta, Bebido bueno, que se llevaba Canta, todo también, eso. había un montón, pero se ve que no te acuerdas vos. Bueno, está bien. claro, No, era no, así, pero me está, María, ya, me causa gracia falta más que me diga que soy kirchnerista, me faltaría menos. No, Eh, vos tenés derecho a ser kirchnerista o a hacer lo que vos quieres ser, pero qué casualidad que los ejemplos y esto de que hay que reformar la Constitución, ¿para qué hay que reformar la Constitución? ¿En qué hay que reformarla? No ¿Pero sé quién en dijo qué hay que que tomar reformarla, la pero bueno, Constitución? pero me llamó la atención lo del círculo rojo, justo ¿Quién dijo para eso? los gobiernos de centro derecha. No encontraste uno para los Kirchner, pero no importa, vos sos dueño de ser kirchnerista, pero me parece que hay que ser un poquito más objetivo. María, fue candidato a diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del PRO en el 2013. Bueno, entonces se ve que no te conocen bien ahí. hay, hay que andar. Bueno, saludos a todos, gracias. Bueno, perdonen este intercambio poco fructífero, pero voy a buscar ejemplos que me quedan, pero sí, Sí, dale, busca, seguro que los encontras. Chao, saludos, gracias por todo. Por favor, muteala. Por favor, muteala. No, no, está bien. No, eso sería A ver, no, no se puede censura. llevar un debate de algo que no es debatible. No se hablaba. Pero bueno, Ámbito, perdón. ¿alguna otra duda al no, respecto? no nombrar a Eskenazi, ¿Qué? ¿Perdón? ¿Se faltó puede hacer una pregunta? Sí, Eskenazi. Es es que que nada, nace. también. No se ha hablado hoy del tema de los fueros. ¿Se Sí. va a tocar en otro momento o digamos que es un tema que no Fueros, entra? a ver, no es. Fuero sería como la inmunidad del poder, digo, el fuero es una recepción constitucional, eso es la imposibilidad de juzgar a aquellos que tienen determinados cargos electivos durante lo que dure su mandato, salvo la comisión infraganti de delitos, digo, ¿no? Infraganti es literalmente infraganti, digo, ¿no? Robando a punta de pistola, por hacer un ejemplo, digo, burdo y exacto. Pero el fuero no está dentro eso sería, si hablásemos de las atribuciones del Poder Legislativo, entiendo que han tenido alguna clase de constitucional de cómo se forman los, los, los poderes, digo, ¿no? Y las atribuciones para los requisitos para ser senador, para ser diputado, todas esas cuestiones. Pero, pero bueno, no sé, espero haber respondido tu respuesta. El fuero, No, me gustaría la contar con inmunidad que alguna posee. bibliografía especializada en el tema, porque yo creo que hay mucha confusión con respecto a eso. Se ha tomado a los fueros como, digamos, un aguantadero en nuestros congresos para la delincuencia, digamos, y realmente los fueros entiendo que son para el ejercicio de la función, no para aguantadero de delincuentes.
Fue concebido para que no Entonces, haya me juzgamiento de gustaría las ver un poco opiniones. esa temática y cómo se entroniza en el ejercicio del poder legislativo. Bueno, podría acercarte a algo justo, si querés. Me gustaría algo Lo tomo para esto. Joaquín, perfecto. perdóname, una última pregunta. Sí, Guillermo. ¿Qué, qué es necesario hacer para modificar las jurisdicciones municipales de la provincia de Buenos Aires? Por ejemplo, La Matanza, dividirla en más secciones y de alguna forma que tenga más municipios. El régimen municipal es propio de la autonomía provincial. Vos vas a ver que cada provincia tiene un régimen municipal distinto. Algunos, en ese caso, es una cuestión constitucional, no sé si constitucional, está la ley orgánica de municipalidades, seguro, pero es una potestad propia del, De ¿cómo la se llama? De la legislatura. provincia de Buenos Aires. O sea, Es del eso se poder tiene que, constituyente o constituido de la provincia de Buenos o Aires. sea, lo tiene que debatir en el seno de la legislatura provincial. No hace falta ser una constituyente. Mirá, eso no lo sé propiamente dicho porque, como te digo, hay, salvo la ciudad de Buenos Aires, que tiene el sistema de comunas, hay 23 regímenes municipales distintos. No son todos iguales. Entonces vos tenés que ir a cada una de las constituciones provinciales para entender cómo se organiza o cómo se puede organizar territorial, políticamente y jurídicamente un municipio. Porque vas a ver municipios, algunos es por tamaño, digo, por cantidad de habitantes y lo que para una provincia es un municipio grande, para otra puede ser un municipio medio o un municipio chico. Digo, entonces vos tenés que ir a cada constitución provincial para entender cómo se organiza y cómo se organiza en términos de desde la génesis hasta cómo se modifica, digo, ¿no? ¿Se podrá averiguar si hace falta una constituyente para modificar los municipios en la provincia de en la provincia de Buenos Aires, me refiero? Dale, para que porque ya tengo varias, voy a tratar para que no me tome el celular, voy a anotar todo lo que me quedó pendiente. Pues es un proyecto que tenemos un grupo que se llama Conciencia Política, que es para elevar un proyecto para modificar las jurisdicciones en la provincia de Buenos Aires, Ok, a los tema. efectos de hacerlo menos, menos masivo el caso del voto popular, ¿no es cierto? Sí. Contrato social CFK que me quedó pendiente, tema fueros, bibliografía específica y tema organización municipal. Municipal en la provincia de Buenos Aires, modificar las Sí, regiones, municipios, distritos, perfecto. como, Listo. Me quedó anotado. Si alguno tiene algún otro tema, avise bueno, gracias. que voy buscando para la clase que viene. Prometo comenzar con la respuesta a estas inquietudes. Em, si no tienen más dudas, les agradezco su tiempo, su paciencia y nos vemos la clase que viene para control ciudadano. Que tengan una excelente semana. Igualmente, gracias. Luego. Gracias, muchas gracias.